¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente un miércoles más para darle continuidad a esta serie Noches de Parábola. Antes de hacerlo, como siempre, vamos a inclinar los rostros para elevar una plegaria al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias infinita una vez más por permitirnos estar aquí reunidos para estudiar tu santa palabra. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estudiar una de las parábolas que el Señor Jesucristo la enseñó y en el fondo de la misma y por el contexto histórico en el cual Él lo presenta, nos damos cuenta que es una parábola que está dirigida muy especialmente a los hijos de Dios que vivirían las escenas finales de la historia de esta tierra antes que el Señor Jesucristo vuelva en gloria y majestad como Él lo prometió. Vamos a leerla primeramente. Está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, desde el versículo 1 al 8. Dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Saben que esta parábola el Señor Jesús la presenta después de haber estado hablando a los discípulos acerca de las escenas finales que iba a haber en la tierra, en base a las preguntas que ellos les formularon acerca de qué señales habría antes de su venida y del fin del mundo. Acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, nosotros encontramos algunas de las respuestas que el Señor Jesucristo le dio que se combinan perfectamente en los 4 evangelios. Pero acá lo dice así, desde el versículo 26 en adelante: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, el Señor Jesucristo está presentando en primer lugar, antes de dar esta parábola, está presentando el carácter de los hombres que vivirían en la tierra antes que Él vuelva. Y para comparar la dimensión de esos caracteres, Él está poniendo como ejemplo las personas que vivieron antes del diluvio universal, o las personas que vivieron en las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, antes que fueran destruidas por fuego y azufre. La pregunta es: ¿y cuál era el carácter de estas personas que vivieron en esa época histórica, donde Dios tuvo que ejecutar un juicio de gran magnitud? Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, en el capítulo 6 del mismo, allí nos encontramos en primer lugar con el verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Difícilmente podría el lenguaje humano buscar una expresión más vívida para mostrar la realidad del carácter de aquellos hombres. Toda la naturaleza humana estaba corrompida. En otras palabras, como decimos comúnmente, la corrupción estaba hasta la médula del ser humano.
Acá dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Si seguimos un poco más adelante, en el verso 11 en adelante leemos: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba toda corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¡Qué tremendo! O sea, la naturaleza humana estaba en su infancia, por así decirla, si es que computamos el tiempo desde el Génesis, el momento de la creación del hombre, y sin embargo había llegado a tal estado de degradación que Dios decidió exterminar en gran medida a la raza humana. Por supuesto que no lo hizo sin antes emplear, como siempre, su misericordia. Durante 120 años, Noé predicó el mensaje de redención para esa raza. Pero lamentablemente fueron muy pocos los que quisieron alcanzar la salvación en aquella ocasión. Cuando el Señor Jesucristo presenta el problema, en Mateo capítulo 15, el Señor dice de dónde proviene el problema del ser humano. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, dice allí el Señor Jesucristo en los versos 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, cuando el ser humano permite que su naturaleza, sus pensamientos, su mente, sus sentimientos, sus emociones estén contaminadas por el mal, lamentablemente es una fuente de contaminación para los demás. Y eso había pasado con los antediluvianos. Todos los medios de información o comunicación de aquel entonces estaban direccionados hacia lo malo, hacia lo negativo. Bueno, nosotros tenemos que ir atando cabo cómo está la humanidad en la actualidad. Si los medios de información y de comunicación masiva, que entran inclusive hasta el seno del mismo hogar, ¿qué tipo de programación tenemos en ello? Hay criminalidad, hay impureza, hay una vida desenfrenada, hay una búsqueda de placeres sin control, hay una búsqueda de obtención de riqueza sin importarnos cómo se la haga. Bueno, todos esos factores nosotros tenemos que ir analizando y viendo si realmente la humanidad está viviendo en esa situación que pintó el Señor Jesucristo como una señal indicadora de su venida, característica de los antediluvianos. No es que comer o beber o casarse sea malo, eso es lícito. El mismo Señor Jesucristo alimentó a las multitudes. Lo que está indicando acá que los hombres no tendrían en cuenta ni reconocerían al Dios dador de esos beneficios. Había un estado febril por estas cosas. O sea, los seres humanos se verían envueltos en una situación donde realmente la búsqueda de estas cosas constituirían la máxima en su vida cotidiana y práctica. En el libro de Romanos, el capítulo 1, el apóstol San Pablo nos dice allí, recordando a los seres humanos las características de los antediluvianos y de los sodomitas, nos dice allí lo siguiente, el versículo 21 en adelante, Romanos capítulo 1 dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, los hombres no querían tener a Dios en su noticia. Y comenzaron a argumentar y a razonar acerca de su origen, como hoy en día ocurre. Una gran cantidad de las disciplinas científicas nos están señalando que el hombre es origen de una forma de evolución de las formas bajas de la vida vegetal y animal.
Y esos eran los mismos conceptos que llegaron a tener los antediluvianos y los hombres de Sodoma. No querían saber nada acerca de que su existencia se la debían al Dios Creador Todopoderoso. ¿Y qué sigue diciendo acá? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y cuál fue lo que ellos cambiaron? ¿Qué pasó en sus mentes? ¿Cómo se entenebrecieron? ¿Qué práctica adquirieron como fruto de haber dejado al Dios Creador y las normas de vida que Él estableció para su criatura? ¿Qué pasó con estas personas? Con los antediluvianos y con los habitantes de Sodoma. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Noten, mis amigos, el apóstol Pablo está destacando algo que realmente sería una crisis también en la hora final de la historia, antes que el Señor Jesucristo retorne. Cuando nosotros hablamos de los habitantes de Sodoma, si vamos a los diccionarios, dice sodomía y es sinónimo de homosexualismo. Al hablar de esta clase de pecado, en la actualidad, la sodomía o el homosexualismo lamentablemente se ha cubierto con una capa de dignidad. Las cortes legislativas de distintos países de la tierra, los hombres que manejan los extractos judiciales, están aprobando el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Apreciado amigo, para que nazca un niño en este mundo, tiene que haber un espermatozoide masculino y un óvulo femenino. Y para que ese niño se desarrolle simétricamente, tiene que haber la conducción de un padre y de una madre. O sea, los niños han sido programados por el Todopoderoso para que reciban la influencia masculina y femenina en su desarrollo, según las características que Dios le dio a cada uno de ellos. Y para que esos niños tengan una armonía simétrica, tienen que ver el trato afectivo que se dan los matrimonios heterosexuales, el amor, el cariño de la mamá y del papá. ¿Qué podemos nosotros pensar en un niño, en un varoncito que es criado por dos hombres? Y ese niño está observando y viendo caricias y estímulos que se dan dos personas del mismo sexo. ¿Qué tipo de formación estamos haciendo en su mente? ¿Acaso no estamos creando niños homosexuales? ¿Acaso la psicología no enseña que los niños aprenden más por ejemplo que por precepto? Sí, querido amigo, esa es la verdad. Pero lamentablemente la palabra de Dios nos dice que estos valores iban a cambiar en forma increíble antes que el Señor Jesucristo aparezca en gloria y majestad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a las características, tomando tanto los antediluvianos en su estado febril por adquisición de bienes, por casamientos, no porque el casamiento esté mal, dice se casarán y se darán en casamiento, es decir, el valor del matrimonio sería lamentablemente destruido. Hoy nos casamos, mañana nos descasamos, nos volvemos a casar, si no nos gusta, volvemos a casarnos. Ese es el estilo de vida que lamentablemente se está dando en gran escala en la faz de la tierra. El apóstol Pablo, al hablarnos de estas cosas, en Filipenses el capítulo 3 y el verso 19, dice lo siguiente: el fin de los cuales será perdición. O sea, nos está mostrando que la conducta vivida de esta manera no puede traer la redención de nuestras almas, no nos puede hacer partícipe del reino de los cielos, del cual estamos hablando constantemente al desarrollar las parábolas del Señor Jesucristo.
Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, las personas que viven esta conducta de vida no pueden entrar en el reino de los cielos. Dice allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sí, amigo, el Señor tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra para convertir a sus hijos. Entonces acá viene una pregunta muy lógica. ¿Será que estas personas tienen oportunidad de salvación? Claro que sí. Si todos finalmente somos pecadores. Cuando la Biblia habla del pecador, desde la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos somos pecadores. Estamos cortados en el mismo nivel. Unos con inclinaciones homosexuales, otros con inclinación a quedarse con ajenos, los ladrones, otros con egoísmo, otros con orgullo, otros con vanidades, otros con borrachera, otros con orgía. O sea, todos los seres humanos somos débiles. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, recordemos que Él vino a salvar a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Él no vino para salvarnos con nuestros pecados, vino a salvarnos de nuestros pecados. O sea, la Biblia nos dice que esta clase de pecado, si las personas no se arrepienten, toman conciencia y abandonan el mal, lamentablemente no podrán heredar el reino de los cielos. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos de Corinto, allí en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y alguien dirá, y bueno, ¿y quién se va a salvar entonces? Pero el apóstol no termina ahí. El apóstol está mostrando que el pecado no puede heredar el reino de los cielos. Los pecadores arrepentidos, limpiados y perdonados por Cristo sí podrán heredar el reino de los cielos. Y noten que dentro de estos pecados está la homosexualidad. ¿Y cómo termina el apóstol? Dice así: y esto erais algunos, habíais cometido estos pecados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué tal? O sea, ¿hay perdón para estas personas? Claro que sí, claro que hay perdón. O sea que las personas que cometen estas clases de pecado aberrantes en la sociedad, que lamentablemente desde los extractos judiciales se los está justificando, lamentablemente este pecado no puede heredar el reino de los cielos. Pero si nos arrepentimos, si abandonamos el pecado, el Señor tiene toda la potestad para limpiarnos de toda maldad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En los distintos libros de la Biblia, por ejemplo, el profeta Ezequiel dice: no quiero la muerte del impío, sino que os tornéis y viváis. O sea, la misericordia de Dios es la que está llamando a pecadores al arrepentimiento. Pero de ninguna manera, mis amigos, como algunos tratan de justificar. Creen que Dios justifica al pecador en sus pecados y hasta se han creado iglesias de homosexuales, dirigidas por clérigos o pastores o ministros homosexuales. Y dicen, tenemos derechos también a ser hijos de Dios. Claro que sí, pero no con su pecado, porque con esa filosofía, entonces los estratos judiciales van a tener que aceptar el pedido del ladrón. Decirle: señores, yo tengo la inclinación a quedarme con lo ajeno. Soy un ladrón, por favor, permítanme que yo sea un ladrón. Y el borracho dirá lo mismo: permítanme, yo no puedo dejar de beber, así que denme una iglesia para que nos reunamos todos los borrachos y pastores borrachos también nos administren. No, es imposible. ¿Captan, mis amigos?
no podemos entrar al reino de los cielos con nuestros pecados, pero por la justicia de Cristo, por el perdón divino, por la misericordia de Él, sí podemos entrar. El profeta Isaías, al hablar acerca de las distintas dimensiones de pecado, nos dice allí en el capítulo 1 de su libro, llamándonos a la reflexión lo siguiente, verso 16 en adelante. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué hermoso! El Señor dice, dejemos de hacer lo malo, abandonemos el pecado. Hay poder en Jesucristo para lograr la victoria sobre Él en mi carne. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor tiene toda la potestad para liberarnos del pecado y del poder del pecado en nuestras conciencias, en nuestras mentes, en nuestras emociones. Ese es el poder del Evangelio Redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amigos, el Señor Jesucristo, al presentar el cuadro que vivirían los hombres en la hora final, antes de su venida, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, nosotros leemos allí las siguientes declaraciones del Señor Jesucristo. Dice, versículo 18, dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como cocoyundas de carreta. O sea, la coyunda de carreta eran unas cuerdas duras, difíciles de romper. Y la Biblia está ilustrando a aquellos que amontonan el pecado y lo hacen como una cuerda difícil de romper. Dice el versículo 20, ay de a lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Dice que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El versículo 23 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere presentar? En el marco de la parábola, tenemos nosotros a un juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Este juez está representando a las autoridades legislativas, que al igual que en los días de Jesús, y al igual que en los días de los profetas, lo mismo ocurrirá en la hora final. El que no quiera ponerse de parte de lo justo y de lo correcto, lamentablemente se pondrá de parte del archienemigo. Nosotros sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Enseguida vamos a ver un poco en la parábola el adversario que atacaba y trataba de quitar las cosas a aquella viuda que clamaba al juez injusto para que le haga justicia. Sí, amigo, el Señor Jesucristo nos presenta un cuadro real. Cuando los seres humanos que se han preparado para ministrar la justicia y todavía más en el momento de ir a hacer el juramento para ocupar un cargo dentro de la nación a la cual pertenecen, juran sobre el sagrado libro de Dios, sobre la Santa Biblia, no juran sobre otro libro. ¿Será que están dispuestos a obedecer los mandatos del cielo o a ir en contra de ello? ¿Será que en la hora final la justicia declinará para los hijos de Dios que con justicia están mostrando a las personas el mensaje redentor para que sean ciudadanos del reino de los cielos? El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. En la condición en que impera la maldad en este mundo, no pueden ser características del reino de los cielos. Los que quieran participar de ese reino tienen que romper con el esquema del pecado en sus vidas y tienen que mostrar a los demás para rescatarlo, para que dejen de ser súbditos del mal y de las tinieblas y se transformen en hijos de luz. Los hijos de Dios que proclaman de esa manera el mensaje redentor en esta época, que no se casan con el mal en ninguna de las formas que se presentan, lamentablemente la Sagrada Escritura dice que la justicia va a declinar sobre ellos. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos están mostrando exactamente este cuadro.
En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, desde los versículos 7 al 14, el Señor Jesucristo nos muestra en primer lugar el siguiente cuadro. Dice allí la Biblia: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice el Señor, os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Yo les pregunto, ¿acaso Jesús no fue aborrecido en su día? ¿Acaso la profecía del Salmo 2 no decía que las autoridades de la tierra y los príncipes se reunirían en consejo contra el Mesías Redentor? ¿Acaso no ocurrió eso con nuestro Señor Jesús por hacer lo bueno, por sanar a los enfermos, por perdonar a los pecadores, por restaurar al oprimido, por resucitar a los muertos? ¿Acaso no fue el Señor enjuiciado a muerte? Acá el Señor está diciendo que los que vivan como Jesús vivió en esta tierra, lamentablemente se confrontarán a la ira de Satanás a través de los instrumentos que Él puede usar en esta tierra. Y sigue diciendo acá el Señor Jesucristo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El apóstol Pablo, para mostrar el porqué de estas características, también toma la figura de los postreros días, muy similar a la que tomó el Señor, representando a los habitantes de ella como los habitantes del valle de Sidín, de Sodoma, o como los antediluvianos. Y entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, él les dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días, noten, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Noten, el apóstol está presentando un cuadro de hombres realmente degradados, de personas que no pensarán en lo bueno, que los designios del pensamiento se irán de continuo al mal, hijos desobedientes a los padres, sin santidad, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pero dice algo tremendo allí. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ustedes han visto que hoy todo el mundo esté haciendo lo que esté haciendo, en un campo de juego, en un antro de corrupción. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. El nombre de Dios es utilizado en vano. La Biblia dice: no toméis el nombre de Jehová, vuestro Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sí, amigo, tendrán apariencia de piedad, pero en la vida práctica, en los juicios que emitirán, lamentablemente no tendrá la eficacia de la autoridad divina. Qué tremendo. El Señor Jesucristo nos viene mostrando este cuadro con pinceladas magistrales. El profeta Isaías, por ejemplo, recién mencionábamos acerca de que si la justicia declinaría para los hijos y las hijas de Dios que estarían dispuestas a vivir a la altura de los principios del reino de los cielos, y la Biblia dice que sí. Isaías capítulo 59, observen, desde el versículo 13 al 15, dice así el profeta de Dios: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ustedes saben que prevaricar es una palabra que la manejan mucho los hombres que estudian las leyes, porque es algo que pueden hacer aquellos que manejan las leyes, o sea, violar o alterar las normas de las leyes. Y entonces dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Qué tal?
Dice que la justicia se puso lejos, tropezó en las plazas. Dice, porque fue detenida la verdad y el que hizo lo recto fue puesto en la cárcel. Se van a invertir los valores. ¿Se dan cuenta? No va a ser la cárcel para los que cometen cohecho, para los que cometen atropello, para los que violan la justicia, no. Será para aquellos que la defienden, para aquellos que se ponen de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Los que se ponen de parte de la verdad divina. Siempre ha sido así, lamentablemente. Solamente que la Biblia está mostrando un cuadro que se va a dar en la hora final antes que el Señor Jesucristo aparezca en esta tierra. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo da las bienaventuranzas a sus hijos que le honran y que le buscan, una de ellas dice así, Mateo el capítulo 5, desde el verso 9 en adelante, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios busca la paz, pero la paz en el buen sentido de la palabra, no en el casamiento con el error. Y entonces sigue diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué tremendo! Cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentira contra vosotros, gozaos, porque vuestro galardón es grande, porque así ya en el pasado persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Así que el Señor Jesús nos muestra este cuadro muy real. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, los versículos 8 al 13, dice allí lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad, dice el Señor, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. O sea, querido amigo, el Señor ya nos advirtió de estas cosas. Lógicamente, que cuando los hijos de Dios resplandezcan como luminaria en medio de las tinieblas espirituales que van a rodear la tierra, allí estarán los tribunales humanos para enjuiciar a los hijos de Dios que defienden la verdad. Por supuesto que entre ellos habrá hombres de Dios que se pondrán de parte de la verdad con toda rectitud y honestidad, pero aquellos que no temen a Dios, como dice, como el caso del juez injusto, ni respeta a hombre alguno, lamentablemente se levantarán contra la persona del justo. Así que yendo a la raíz misma de la parábola, volviendo al pensamiento de ella, dice acá que había un juez injusto. Estamos en Lucas capítulo 18, ¿verdad? Había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, este juez en esta ciudad y esta viuda, seguramente la pobre mujer habrá perdido a su esposo joven. Capaz que ella tenía algunos bienes y había algunos adversarios que querían aprovecharse de la situación de ella, que no tenía quien le preste defensa. Y ella acude al juez de la ciudad para pedirle justicia. El juez sabía que lo que ella reclamaba era justo, pero el juez no quería atender su caso. La dejaba pedir, la dejaba gemir, la dejaba suplicar. Y finalmente atiende su caso, pero no porque quería hacerlo con bondad y con cariño. Lo hace sencillamente para que esa mujer no lo inoportune más. Quizás para que no se dé publicidad a su juicio injusto y él quede de mala fama en ese lugar. Por esa razón le atendió. Y entonces el Señor Jesucristo dice allí:
Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Sí, esta parábola está presentada por contraste. Es decir, el juez injusto le aceptó el reclamo de aquella mujer y le concedió el pedido solamente por la importunidad, pero no porque temía a Dios, ni respetaba a hombre, ni le interesaba la justicia. Pero por contraste, Dios es todo lo contrario. Él es el juez justo. El Señor dice, si este juez le hizo justicia a esa mujer solamente porque ella no se cansaba de gemir y de clamar, recuerden que la parábola comienza diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Querido amigo, nosotros tenemos una sola vía de comunicación con Dios. Él tiene muchas hacia nosotros. Él se comunica a través de las Escrituras, Él se comunica a través de la providencia, Él se comunica a través del cosmos, a través de la naturaleza. Todo tiene distintas formas de hablarnos, pero nosotros tenemos una sola, y es la oración. Y en la oración nosotros tenemos que aferrarnos de la mano de Él, pero no porque Él tarde. La oración no tiene la virtud de informarle a Él. La oración tiene la virtud de elevarme a mí hacia Él, de reposar en Él como un Padre amoroso. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo actúa Dios o cómo es Dios cuando sus hijos se arriman a Él? La Biblia nos dice que Dios es un Dios de mucha justicia, de mucha misericordia. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 37, allí el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, a través de Cristo, que es el nexo de unión entre el cielo y la tierra, el cielo nos recibe a todo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los seres humanos tenemos que aceptar y reconocer que hay un único camino para llegar a Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Él es el Dios hombre. Él es el que vino a tomar por un lado a la naturaleza humana con una mano y con otra mano aferrarse del trono de su Padre para ser el puente que une el cielo con la tierra. Así que el que a Dios se acerca por medio de Jesucristo, dice las Escrituras, que no nos echa fuera. Por otro lado, el profeta Miqueas, en el capítulo 7 de su libro, dice algunas palabras que son realmente importantes en este contexto. Profeta Miqueas, el capítulo 7, el versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Dios se complace en sus hijos que claman a Él. Y muy especialmente cuando se vean envueltos en situaciones adversas, cuando que parecería que el mal triunfa sobre el bien, cuando parecería que todos están en contra de lo bueno, el Dios Todopoderoso hará sentirse desde los cielos. Él mostrará que Él es un Dios de justicia y de verdad. Él mostrará a sus escogidos que claman a Él día y noche, que vale la pena aferrarse de la mano del Todopoderoso, porque Él tiene que testificar a través de sus hijos a las naciones enteras que sus leyes son justas. Cuando la Biblia nos explica en el origen del mal y del dolor, quién es el causante de toda la desdicha en la tierra, de todos estos pecados aberrantes que han arruinado a la humanidad, la Biblia nos expone a través del libro del profeta Isaías, a través del libro de Ezequiel profeta, el Señor Jesucristo, el apóstol Juan en Apocalipsis. Hay todo un desarrollo donde se muestra el origen del mal, que tuvo origen en aquel ángel, Luzbel, que se rebeló contra el gobierno de Dios. Él criticó a Dios ante todo el cosmos y ante todo el universo. Pensó que las leyes de Dios eran injustas, como hoy piensan también los seres humanos. El Señor, a través de 10 sencillos mandamientos, regula la relación del hombre para con el hombre y del hombre para con Dios, su Creador. 10 sencillos preceptos que hasta un niño puede aprenderlo en pocos días de memoria, o nosotros también.
Pero la profundidad que encierran esos 10 mandamientos son tan grandes que llenan toda la Biblia. Saben que los 10 mandamientos son una edición resumida de toda la Biblia. Y toda la Biblia es una edición no resumida de los 10 mandamientos, de los principios que emanan de ellos. Así que, por lo tanto, mis queridos amigos, el problema está en que el acusador dice que aquella mujer fue a clamarle al juez porque había sus enemigos que le hacían injusticia. Esta mujer está representando a los hijos de Dios que son acosados, que son perseguidos por aquellos hijos que son ultrajados por el poder de las tinieblas. Sí, amigo, la Biblia nos dice cómo iba a operar Satanás después de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que la muerte vicaria del Señor Jesucristo puso fin a la obra satánica ante todo el universo, porque Él a todos los hijos de Dios que pueblan el cosmos le había dicho que las leyes de Dios eran injustas. Pero como Dios tiene una sola arma, la arma de Dios es el amor. Dios no pudo ejecutar a Satanás en el cielo y liquidarlo allá nomás, porque Dios no es el autor de la muerte, Él es el autor de la vida. La muerte es la consecuencia del pecado. Si Dios hubiera destruido a Satanás en el cielo mismo, la gente hubiera dicho, claro, lo destruyó, los habitantes del colmo hubieran dicho, lo destruyó porque él tenía razón. Pero Dios tuvo que dejar que el mal se desarrolle para que todos expecten y vean que la obra de Él es terrible y es destructiva en el cosmos de Dios. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, Satanás quedó totalmente desenmascarado. Él es el adversario, Él es el que nos persigue y el que nos acusa delante de Dios. La Biblia dice cómo va a trabajar Satanás en la hora final de la historia y contra quiénes va a trabajar. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, nosotros nos encontramos allí con un cuadro que nos revela desde el mismo origen cómo fue la rebelión de él en los cielos. Y entonces dice allí en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, desde el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es Cristo, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten que él está en la tierra y dice que él engaña al mundo entero. Él tiene mecanismo para alcanzar a todos los seres humanos y tratar de lograr que ellos sigan su principio del mal. Entonces dice, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y nos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Satanás no tiene más nada que hacer con los habitantes del cosmos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y cómo actúa él y contra quién actúa? El verso 17 es clave. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia. Ya hemos visto en otra de las parábolas. Una mujer pura representa a una mujer, a una iglesia que mantiene la pureza de la verdad, y una mujer corrompida o ramera representa a la iglesia apóstata que se corrompe de esa verdad. Entonces sigue diciendo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el residuo, lo final, lo que queda de la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, mis amigos, el diablo es astuto. Él va a trabajar contra aquellos que quieren hacer respetar la ley de Dios, los principios de las sociedades de esta tierra, los principios que emanan de la palabra de Dios, son los que conservan a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestros hijos, de toda la influencia del mal. Y por supuesto que el dragón se airará fuertemente contra ellos. En la parábola, el Señor Jesucristo, volviendo al tema de juez injusto, nos dice la Biblia en el Salmo 118, versículo 8 y versículo 9 lo siguiente.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe. Sí, mis amigos. Cuando tenemos la absoluta dependencia de Dios, tenemos toda la autoridad que Él nos confiere. Otro pasaje importante es el del libro de Salmo, el capítulo 50, el versículo 15. Allí leemos nosotros lo siguiente: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso. Invócame en el día de la angustia, dice el Señor. Dice, te libraré y tú me honrarás. Saben, mis amigos, el Señor Jesucristo, aparte de ser nuestro abogado intercesor ante el Padre, aparte de ser el mediador divino humano, el Señor Jesucristo, el Padre Eterno, le dio la potestad de ser juez también. Por eso es que cuando Él venga, la Biblia dice que viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Pero en este momento el Señor Jesucristo es el juez justo. ¿Saben que eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo? Busquemos en la Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 21 al 22. Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículos 21 al 22. Allí leemos nosotros la siguiente declaración del Señor Jesucristo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Tremendo. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el juez justo. El Padre lo es y el Hijo lo es. O sea que realmente, si nosotros estamos pasando por graves pruebas y dificultades, cualquiera sea la adversidad que nos toque vivir, como le pasó a los hijos de Dios en todas las dispensaciones, la enseñanza de la parábola tenía una lección que iba a ser de beneficio para todos los hijos que fueran injustamente tratados. Pero el Señor está enfocando la hora final de la historia. Es por eso que debemos aferrarnos de la mano del Todopoderoso. No debemos soltarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que habitará medio para saber cómo nos conduciremos en la hora final frente a estas crisis. Y el último pasaje de esta parábola, el Señor dice en el verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se dan cuenta que la parábola está dirigida a la fase final? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor sabe que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Por eso la Biblia dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Apreciado amigo, que Dios te bendiga. No importa la prueba o la dificultad que tú tengas que pasar en esta tierra, no importa cuánta injusticia se te haga, si tú eres recto, si tú vives a la altura de la verdad divina, si vives para honrar a tu Padre Celestial y para vivir a la luz que emana de esa ley divina, no temas en nada lo que te pueda ocurrir. El Todopoderoso dice que Él estará conmigo, aún en los momentos de máxima tribulación. Que esta parábola tenga una lección objetiva, para que como aquella viuda clamemos y gimamos, porque no le clamamos al juez injusto, le clamamos al juez justo, al que conoce y comprende nuestra realidad, y Él tendrá toda la potestad para saber cómo dirigirá nuestra vida en esta fase final de la historia. Que Dios te bendiga y me bendiga a mí, es mi deseo y mi oración. Amén.